vientre materno, podríamos decir. Provengo de una familia de militantes políticos en las distintas ramas y en distintas expresiones político-ideológicas. Además, nací en un marco de mucho trajín político, ¿no? Durante la última dictadura cívico-militar. Yo nací el 17 de marzo del 77, en la localidad de Río Ceballos, Córdoba, y no nací casualmente ahí, sino porque un tiempo antes mi vieja y mi viejo, que eran militantes de la juventud peronista, venían escapando de la ciudad de Rosario, donde mi vieja había sido presidenta del Centro de Estudiantes de Odontología, desde la Juventud Universitaria Peronista, y mi viejo había sido responsable de la Unión de Estudiantes Secundarios de Regional 2, ¿no? El lugar donde nací está marcado por la política y por, de alguna manera, el decurso histórico de ese momento. Mi viejo desaparece, lo secuestran un mes antes de que yo nazca, y eso hace que también mi vieja se vaya de Córdoba a las sierras, a Río Ceballos, ¿no? El primer recuerdo que tengo yo de la política es posterior, obviamente, y es en el exilio en Francia. Nosotros vivimos por varios lugares de Argentina hasta que pudimos salir a Brasil con mi vieja, y finalmente vivimos 4 años en Francia. Y ahí tengo recuerdos muy vívidos de la discusión política entre los exiliados y la vuelta, y la idea fija de volver a la Argentina, y de que cuando se recuperara la democracia para poder venir, ¿no? Y indudablemente eso también me marcó. Y recuerdo tardes enteras que pasábamos en lo de, por ejemplo, María del Carmen, que era la madre de uno de los chicos, de las chicas de mi edad, exiliados argentinos, y recuerdo que ella es la que nos enseñó a cantar la marcha, el himno. Nos hablaba, tenía un cuadro con la sombrilla, uno de esos cuadros horribles de Mar del Plata, donde se ven miles de sombrillas todo a lo largo de la costa, verdes, y de los balnearios. Decía Mar del Plata, que en la época de Perón con los trabajadores habíamos podido empezar a ir. Entonces, no tengo duda que me hice peronista en una de esas tardes, ¿no? Yo tengo recuerdos de cuando volvimos a la Argentina muy vividos de toda la situación política de ese momento. Yo iba a la Mariano Moreno, una escuela del centro de la ciudad de Rosario, pública, pero del centro, donde incluso compartía curso con varios hijos de dirigentes radicales de renombre. La primaria, por ejemplo, me llevaron a la dirección porque me agarré a las piñas, algún empujón, por defender a Gualberto Venecia, candidato a intendente del peronismo. No sé si porque lo quería tanto, no tenía un conocimiento tan... Aparte no existían como ahora las redes y todo eso, entonces no conocía de vista por la tele, suponete, algún acto que habré ido, que fue mi vieja. Pero en realidad lo que me pasaba es que no lo podía ni ver a Usandizaga. Para mí era la suma de todos los males, un tipo soberbio, radical, en ese momento donde el bipartidismo todavía tenía un peso importante en la Argentina, pero que expresaba de alguna manera cierta mirada despectiva hacia los sectores populares. Me acuerdo todo el proceso electoral del 89, Menem, etcétera, y tengo la percepción también de haberme sentido decepcionado como los adultos, ¿no? Como los mayores militantes del peronismo, etcétera. Recién empiezo a participar en política en el Centro de Estudiantes del Politécnico, que es la escuela donde hice la secundaria, en el 93. Tercer año me acerco de alguna manera, primero tímidamente, y de ahí me empecé de alguna manera a empaparme de todo lo que estaba pasando en ese momento en la Argentina. El gobierno de Menem, Utralcó, Tartagal, ¿no? Los primeros piquetes, el santiagueñazo, y lo que había sido una especie de sopor o de tensa calma de 3 años, 4 años, empieza a estallar las marchas federales, cuando ya en el 94, y en el 95 fue un año clave, por lo menos para mí y mi formación política y mi gana de participar, etcétera, porque se dan enormes movilizaciones en contra de la ley de educación superior que afectaba a la universidad pública, y el Politécnico con el superior y la agrotécnica de Casilda dependen de la UNR, ¿no? Y la ley de educación federal que afectaba al resto de las escuelas secundarias. Entonces eso generó una gran movida estudiantil, y ahí puedo decir que es el momento donde yo digo, esto es algo que me va a acompañar toda la vida de hacer.
Yo terminé la secundaria y ahí bien arriba, con todo esto, tomábamos el poli, lo tomamos 2 veces, después de los 70 no había habido otra toma por todo este conflicto, y obviamente tenía muchísimas ganas de participar, de involucrarme, hacer algo. Y por otro lado, paralelamente, por mí mismo, iba teniendo lecturas que en realidad era sacar los libros de la biblioteca familiar, ¿no es cierto?, de pensamiento nacional, Scalabrini, Jaureche. Bueno, el Pepe Rosa, siempre me encantó la historia, el revisionismo. Entonces, todas esas lecturas, más el momento político y poca perspectiva de donde tradicionalmente un joven con ganas de militar, y que además se define como peronista, debería ir a recalar, sería en algún espacio del peronismo. El peronismo en ese momento oficial era el liberalismo, básicamente, plena etapa del menemismo. Y no estaba ese espacio, y los lugares donde uno podía decir, bueno, había cierta combatividad, tenía que ver con sectores que no me atraían para nada en términos políticos, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento después de la secundaria a algún tipo de militancia fue la agrupación Hijos. Me acerqué un 23 de marzo del 96. El día siguiente era la marcha por los 20 años en repudio del golpe de Estado y la dictadura cívico-militar. Y bueno, me acerqué y después ya me quedé, porque ¿qué encontré? Encontré un espacio de compañeros y compañeras, muchos de ellos, otros no tanto, pero muchos de ellos que tenían una mirada política, histórica muy parecida, una historia también parecida, compartida. Eso no era lo más importante, sino encontrar un espacio donde poder discutir todas las inquietudes políticas, ¿no es cierto?, de ese momento, y cómo ese pasado reciente tenía mucho que ver con el presente, ¿no? Había una ligación, y que era importante hacer un ejercicio que después el pueblo argentino mismo se dio, de discusión y de revisión del pasado, pero en ese momento no, era como había pasado el comienzo de la democracia, el alfonsinismo, la teoría de los dos demonios, la sospecha sobre todo lo que tuviera que ver con militancia política, etc. Y eso no estaba roto de alguna manera, no se había roto. Yo creo que lo que rompe eso es diciembre del 2001, de alguna manera, y que la revisión pueda ser del conjunto del pueblo, ¿no? Paradójicamente, las referencias más que políticas eran intelectuales o históricas, ¿no? Si eran políticas, eran más históricas, rever la historia, los 70, la década de los 50, 60, casi con fruición, leer todo lo que se encontraba y tratar de recurrir a compañeros, compañeras que tenían una historia de lucha, y que uno, bueno, se sentaba y trataba de aprender de eso, ¿no? Íbamos mucho con algunos compañeros a charlar con Héctor Quagliaro, en Atel, Colorado, Eduardo Zanella, que había sido abogado de presos políticos, militante peronista, y después tipos que nosotros en su momento en la facultad, y empezó a hacer algún tipo de militancia, que en realidad era por afinidad, con compañeros que más que armar una agrupación universitaria, armamos un espacio de discusión política, de formación, que se convirtió primero en la Cátedra Libre Arturo Jaureche y después en el Centro Cultural que llevó el mismo nombre. Y empezamos a convocar y a invitar a dar charlas con Norberto Galazo. En otra ocasión venía Pino Solanas, Alcira Argumedo, Jorge Nea Spilimbergo. La primera vez que yo puedo decir, mira, hay un tipo que siento que me referencio políticamente, fue con la aparición de Kirchner. Más allá de que, por ejemplo, en mi caso no lo voté en el 2003, básicamente porque todavía no había hecho el empalme entre pensar la realpolitik y cómo efectivamente se mueven las fuerzas reales, más allá más allá de la ideología y de lo que uno tiene en la cabeza, en el campo de la política y de las pujas de poder. Fue como una concatenación de hechos. Yo, en un momento, bueno, se da todo este proceso 2003-2004, empieza a traer la figura de Kirchner. Creo que un punto de inflexión fue el discurso de Asunción en la Asamblea Legislativa. Y al tiempo, bueno, discutiendo, por ahí discutíamos con un grupo de compañeros, bueno, con los compañeros de Hijo, pero también de este espacio del Centro Cultural Jaureche, etcétera,
bueno, toda esta realidad que estábamos atravesando. Y al tiempo, no, me llama Matías Bonancea, un compañero de Hijos de Córdoba en ese momento, que estaba empezando militar y a participar y a armar lo que era en ese momento el MTV Vita, él en Córdoba, por supuesto, pero en una ida de Córdoba a Buenos Aires o viceversa, vino y me convenció de acercarme a lo que en ese momento era el MTV Vita. La participación electoral en realidad se dio muy rápido en el 2005, con el objetivo no de ni entrar al consejo, porque era muy dificultoso, ni por una aspiración personal, etcétera, sino para consolidar un espacio de varios grupos que se empezaron a juntar y terminaron confluyendo en esto del MTV Vita, que después se convierte en una herramienta más política. El MTV, el Movimiento de Trabajadores Ocupados, nació como del conurbano fundamentalmente, de grupos que venían de la resistencia al menemismo, etcétera. En ese proceso de conversión en una especie de herramienta más política, político-social, es que surgió la iniciativa de decir, bueno, presentémonos con un objetivo que era, llevemos al padre Joaquín de candidato a concejal. Había sido 2 años antes candidato a intendente, le había ido bastante bien. Pues producto de decisiones del momento terminó encabezando la lista. El año siguiente, el 2007, acompañábamos a Rafael Bielsa de candidato a gobernador y María Eugenia Bielsa encabezaba la lista de concejales. Me pidieron si yo podía ir a un lugar que no era un lugar para ser concejal, sino para acompañar y empujar, como expresión de un espacio. Y así se fue dando participación en distintas instancias electorales. 2009 también, y de 2011, por una decisión política, acompañamos la candidatura del conjunto de la fuerza en la provincia, Agustín Rossi a gobernador. Participó de una lista que en ese momento se le puso Jóvenes para la Victoria, que era dentro de eso la expresión de militantes, dirigentes más jóvenes, todos menores de 35 años, y eso fue como una cosa novedosa y nos permitió que ingresáramos algunos compañeros y compañeras a la legislatura. Y ahí fue la primera que ocupé un cargo institucional. No se puede desgajar el análisis o el diagnóstico que haga de estos años de laburo en el Consejo con lo que está pasando a la Argentina, ¿no? Indudablemente un proceso muy negativo, de destrucción de derechos en todo sentido, de gran parte de nuestro pueblo, de entrega nacional, que golpea, como suelen suceder con los ciclos nacionales en la ciudad de Rosario, golpea duramente, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, lo que aprendí rápidamente acá es que el Consejo es la primera ventanilla del Estado municipal y del Estado en general en la ciudad de Rosario. Lo que le pasa a cualquier hijo de vecino en la ciudad de Rosario, por más que no tenga que ver necesariamente con las competencias del Estado municipal y mucho menos del Consejo, termina acá. O empieza acá, con los comerciantes que no pueden pagar la boleta y que cierran las persianas, vienen acá. Hechos que tienen que ver con la violencia urbana, la inseguridad, y que uno a priori diría, bueno, pero es el Estado provincial, con sus áreas de justicia, de seguridad pública, etcétera, viene el reclamo, también pasa por acá. Y eso, de alguna manera, al que le apasiona, creo que en mi caso, la política, la participación, la búsqueda de construcción de alternativa que incorpore al conjunto de nuestro pueblo, etcétera, evidentemente te motiva y es un trabajo cotidiano. El por qué volver a intentarlo tiene que ver con eso. Yo formo parte de un espacio político, de un proyecto político que es el del peronismo, que creo que es la única alternativa hoy. No es una alternativa que incluya el peronismo solo. Ahora, sin el peronismo es imposible transformar este escenario adverso que estamos viviendo. Y me parece que el rol de lo local en esa construcción de una alternativa, sin caer en el municipalismo, porque yo no soy creo que eso es lo que ha explotado, sobreexplotado el Frente Progresista, el socialismo en su historia, y demuestra sus limitaciones, sin caer en el municipalismo. Tampoco creo que hay que creer que todo lo resuelve de alguna manera los grandes procesos nacionales, como si no estuvieran hechos también de esos hechos locales. Y creo que si de algo hemos pecado en el proceso político de los 12 años del 2003 al 2015, es que quizás nos faltó la fuerza y la dedicación para generar referencias locales, porque lamentablemente
la forma en la que se resuelve, ¿no es cierto?, el poder en las democracias liberales tiene que ver muchas veces con la imagen, con poder potenciar esa imagen, hay mucho más en la boleta única, etc. Lo que queremos, los cambios radicales, profundos que queremos, se resuelven efectivamente, como decimos nosotros, en la calle, pero también convenciendo al conjunto de nuestros hermanos, de nuestro pueblo. Y eso muchas veces se logra simplificando todos esos planteos, esa expectativa en personas, en el marco de esta democracia que tenemos. Bueno, hay que apuntalar eso y mucho más en campañas que el lado positivo que veo de las campañas es que son una tribuna, entonces uno tiene la oportunidad de comunicar contenido profundo de lo que uno piensa, ¿no?, y de lo que quiere transformar.